Buenas tardes a todos. Yo soy pastora Katie, uno de los pastores aquí en la Iglesia La Gracia, y es un privilegio estar aquí el día de hoy. Es un privilegio ver la gente en la iglesia, verlos aquí. Gracias. Gracias por venir, aunque hemos cambiado el servicio hasta la tarde. Es alegre ver a todos aquí. Espero que disfrutaron su mañana y espero que esta tarde sea una tarde muy bendecida. Vamos a entrar en el libro de Romanos. Como iglesia estamos estudiando el libro de Romanos. Y el día de hoy, como leímos, vamos a estar estudiando Romanos 2:4. Pero antes de empezar, ¿por qué no oramos una vez más? Señor Jesús, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu palabra y te pido, Señor, que no sean mis palabras que salen de mi boca, sino las tuyas. Que, Señor, tú puedes obrar en los corazones de cada persona aquí por medio de tu palabra y tu evangelio. En tu nombre oramos. Amén. Hemos estado estudiando los últimos meses el libro de Romanos y ya estamos en Romanos 2. Ahí vamos, muy rápido. No, pero ha sido muy bonito porque hemos ido a lo profundo del significado de cada versículo. Y hemos estado viendo en Romanos 2, de 1 a 3, acerca de juzgar, de justificar nuestros pecados. Pastor William predicó de Romanos 2:1 y Romanos 2:1 nos enseñó que al juzgar a otros nos condenamos a nosotros mismos, recordándonos que pecado es pecado, todo pecado es pecado. Y solo el arrepentimiento y la confesión genuina lleva a la verdadera liberación y honra el sacrificio de Jesús. Y la semana pasada, Pastor Moon predicó de Romanos 2, de 2 a 3. Donde nos advierte que al justificar nuestros pecados y a juzgar a otros desde una falsa superioridad, entonces revelamos nuestro orgullo y que estamos ciegos espiritualmente, olvidando que solo la gracia y el cambio que proviene de Jesús puede justificarnos verdaderamente. Y Pastor Moon dijo algo, dijo, nadie puede escapar del juicio de Dios. Pero también nadie puede escapar del amor de Dios. Y es cierto, ninguno de nosotros podemos escapar de su juicio, pero también ninguno de nosotros podemos escapar de su amor. Y hoy vamos a estar viendo su bondad y su amor y qué es el verdadero propósito de su bondad y su amor. Entonces, mientras entramos en Romanos 2:4, vamos a estar viendo una reflexión sobre el juicio de Dios. Porque si vemos al juicio de Dios hacia los demás, entonces nosotros estamos buscando y juzgando a otros en lugar de reconocer que ese mismo juicio es para nosotros. Y si vemos la bondad hacia los demás, ahí podemos ver que esa es la misma bondad que si es hacia nosotros. Aunque también merecemos su juicio, Dios en su bondad nos da todas las oportunidades, no solo una, sino miles de oportunidades de arrepentirnos y buscarlo a Él. Entonces, entrando en Romanos 2:4, la prédica de hoy se llama así, el propósito de la bondad de Dios. Y quiero empezar con una ilustración de una de las primeras veces que de verdad reconocí el verdadero bondad de Dios y el propósito de esa bondad. Cuando yo tenía 8 y 9 años, mi mamá tenía cáncer. Tenía cáncer de mama de etapa 3. Y para nosotros fue una etapa muy difícil. Mi mamá pasó por cirugías, tratamientos, pero mi hermano, que tenía unos 7 años, eso era la cita que él dijo un día. Dijo, desde que mi mamá tiene cáncer, cada día se siente como Navidad. Y todos dirían, ¿por qué? Pero la verdad, en los ojos de un niño de 6 años, de 6 o 7 años, cada día llegaba gente de la iglesia a dejarnos comida, a dejarnos súper, y siempre traían regalos para nosotros. Porque sentían mal por nosotros que estábamos pasando ese tiempo, entonces para él parecía Navidad. Que cada día alguien viniera a dejar su cereal favorito, o un juguete, o algo, un chocolate.
Entonces nosotros imprimimos esa cita y mis papás lo pusieron en la refri. Y no era solo para reírnos, aunque sí nos hacía reír. Siempre cuando alguien entraba a la casa preguntaba, ¿y qué significa eso? Pero también era para recordarnos de la bondad de Dios, de cómo Dios estaba proveyendo para la familia día tras día, cómo Dios estaba proveyendo para mi mamá en su salud, cómo estaba proveyendo la comida, incluso regalitos y cosas que no era necesario, pero Dios provea para nosotros. Y en ese tiempo de mi mamá con cáncer fue cuando yo empecé a caminar de verdad con Dios. Su bondad me llevó a ver quién es Él y a querer arrepentirme de mis pecados y cambiar. Yo tenía un closet y ahí dentro de ese closet era mi closet de oración, donde entraba a orar, a leer la Biblia, a clamar a Dios, no solo por salud de mi mamá, sino reconociendo lo que Él había hecho para mí en la cruz. En ese tiempo es cuando yo como niña empecé a caminar con Dios, gracias a su bondad. Vi su bondad y eso me guió hacia Él. Entonces estoy agradecida que cada día se sentía como Navidad, aunque mi mamá tenía cáncer. La bondad de Dios nos aleja del pecado y nos acerca a Él. No porque nosotros lo merecemos, ni que nosotros lo logramos, sino porque Él en su gracia produce ese cambio. Pero para ese cambio tenemos que reconocer su bondad. Si ni vemos la bondad alrededor de nosotros, ¿cómo vamos a poder tomar esos pasos hacia arrepentirnos? Entonces eso es lo que vemos en el versículo del día de hoy. El versículo en la versión que lo estamos leyendo nos hace 3 preguntas. Entonces vamos a ir viendo cada una de esas preguntas y viendo cómo son los pasos para acercarnos más a Dios y alejarnos más del pecado. Entonces empezamos con la primera pregunta. Romanos 2:4. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿No te das cuenta? El primer paso para este cambio es reconocer la bondad, tolerancia y paciencia de Dios en tu vida. Y esa bondad, tolerancia y paciencia viene de quién es Dios. Dios en sí es bondadoso, tolerante, paciente y mucho más. En la Reina Valera, este versículo menciona la benignidad de Dios, que es la cualidad de la cual salen acciones bondadosas y amables. Dios en su ser es bueno y es benigno y quiere mostrar eso por medio de su bondad. Desde antes de toda la creación, desde que existe y Dios siempre ha existido, Dios ha sido bueno. Y desde el Antiguo Testamento lo vemos así. Dios es bueno, bondadoso, tolerante y paciente. Si vemos en Éxodo 34, de 5 a 7, estamos viendo cuando el Señor está reuniendo con Moisés y Él revela su nombre y revela quién es Él. Y ese es el Dios que siempre ha sido, el Dios que es y el Dios que siempre será. Dice así: después el Señor descendió en una nube y se quedó ahí con Moisés y proclamó su nombre, Yahweh. El Señor pasó por delante de Moisés proclamando: Yahweh, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la 3ª y 4ª generación. Dios es bueno, Dios es misericordioso, pero también Dios es justo y castiga el pecado.
castiga la maldad, castiga al culpable. Y esos somos nosotros. El castigo del pecado es muerte, pero Dios es tolerante y paciente. Y en su misericordia, en su paciencia, no es que ignora el pecado, sino nos da tiempo para arrepentirnos ante su justo juicio. No tiene que hacerlo, pero es parte de quien es, porque Él es bondadoso, tolerante y paciente. Y cuando seguimos leyendo en el Nuevo Testamento, vemos que ese Dios no cambia. Ese Dios es el mismo desde siempre. Entonces vemos en 2 de Pedro 3:9 que dice así: en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Y algunos piensan que Dios no ha cumplido, no ha dado. Pero también a veces no pensamos en la promesa para nosotros, sino Dios no ha venido a juzgar. No ha venido todavía a quitar, a culparle a esa persona. Pero Dios es paciente. Y es paciente, dice así, al contrario, es paciente por amor a ustedes, a cada uno de ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. En su bondad, Dios retiene su justicia, dando a las personas tiempo para arrepentirse. Es fácil confundir su paciencia con la aprobación de una forma de una vida incorrecta. No está diciendo que tu pecado está bien, pero te está dando tiempo para reconocerlo y arrepentir. La bondad y paciencia de Dios no significa que aprueba nuestro pecado. Significa que nos está dando tiempo para volver a Él. Y Dios es tan bondadoso. Vemos su bondad una y otra vez en nuestra vida, pero la manera más grande donde lo vemos es en el Evangelio. Somos pecadores, merecemos morir, pero vino Jesús, vivió una vida sin pecado, murió en la cruz por nuestros pecados, tomando nuestro castigo para perdonarnos nuestro pecado y darnos vida eterna si creemos en Él. Amén. Ese es el regalo más grande. Con solo eso vemos que es bondadoso. No nos tiene que dar nada más. Incluso ni merecemos eso. Pero nos da eso y gracias. Pero también, aunque lo demás sea añadido, también nos da mucho más. Cada día tenemos aliento para respirar, está el sol, tenemos techo, tenemos comida, tenemos gustitos, trabajo, familia. Y eso solo es un pequeño listado. Pero viendo la bondad de Dios, Dios es bueno, Dios es tolerante, Dios es paciente. Y si vemos eso y lo reconocemos de verdad, entonces veremos el valor de esa bondad. El siguiente paso, después de reconocer a la bondad, es ver el valor de la bondad. Sigue el versículo de Romanos 2:4 y dice así: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿Acaso eso no significa nada para ti? En otra versión dice: ¿será que menosprecias a su bondad? ¿Será que lo estás viendo día tras día en su evangelio, pero también en todas las otras cosas? Y dice: eso merezco. Yo merezco seguir viviendo. No estoy pecando tanto. ¿No ves qué tan importante es el evangelio y lo que hizo Jesús para ti? En su bondad, tolerancia y paciencia.
Vemos más adelante en Romanos 6:23, que pues la paga de que deja el pecado es la muerte. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿No ven el valor del Evangelio que nos salvó? Y nos va a dar una vida eterna con Él. Anhelo llegar a eso. Estar en la vida eterna adorando al Señor. Y en Efesios 1:7 nos dice: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Amén. Qué poderoso lo que hizo por nosotros. Pero aún así, muchas veces no significa nada para nosotros. Aún así vivimos pensando que estamos ganando todo, que lo merecemos, que no somos tan malos. Y si soy honesta, hay días que vivo sin pensar en el valor del Evangelio. Y soy pastora. O sea, pero hay días que yo vivo diciendo: sí, merezco esto, merezco lo otro. Hay días que vivo sin ver el valor de lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Pero no quiero vivir así. Quiero reconocer el poder, el valor del Evangelio, de lo que Él hizo por mí. Y quiero vivirlo cada día. Entonces, después de reconocer la bondad, de reconocer lo que ha hecho por nosotros, tenemos que ver qué tan valioso es. Porque si lo reconocemos pero no tiene valor, para nada nos va a mover a actuar. Y si de verdad vamos a tener un cambio y dejar que Dios obra en nuestras vidas y que nos cambia y nos arrepentimos y nos alejamos del pecado, reconocemos su bondad, tolerancia y paciencia, vemos el valor y actuamos. Seguimos en Romanos 2:4 y dice así: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandonas tu pecado? Todo esto debe llevarnos a arrepentir y abandonar el pecado. Arrepentimiento significa alejar del pecado. Significa dar una vuelta 180 y empezar a caminar hacia Dios en lugar hacia el pecado. Es un cambio de pensar, es un cambio de vida. Y abandonar el pecado no significa que nunca fallarás otra vez. Cada uno de nosotros somos pecadores. Pero sino cada día eliges alejarte del pecado y acercarte un pasito más a Cristo. Hay días que es un pasote y hay días que es un pasito. Pero toma ese paso cada día. Por eso nos ha dado su bondad, para mostrarnos una y otra vez cómo podemos ir acercando a Él. Tenemos que evaluarnos a nosotros mismos y eso es difícil. Pero su bondad nos lleva a evaluar, a reconocer el pecado y exponerlo. Muchas veces lo reconocemos, pero no lo exponemos. A confesarlo ante Dios y dejar que Él nos muestre qué necesitamos cambiar. Dejar que el Espíritu Santo nos diga: eso no, toma ese paso, gira un poquito más para acá. Lamentablemente, es más común que nos asombremos de la paciencia de Dios en otros, en lugar de humillarnos por su paciencia con nosotros. Muchas veces decimos: wow, ¿viste cómo cambió su vida? Dios le tuvo paciencia y le ha ayudado. Dios quiere hacer lo mismo en tu vida.
¿Vas a exponer tu pecado ante Él? ¿Vas a confesarlo para que pueda empezar ese cambio? En las prédicas pasadas hemos estado hablando de reconocer el pecado. Gracias a Dios, Él nos ha mostrado nuestro pecado. Pero ahora tenemos que actuar. Tenemos que ver el valor, no solo del Evangelio, pero también el peso del pecado, para que podamos tomar esos pasos. Y todo eso empieza y podemos verlo con la bondad de Dios. Cuando vemos su paciencia que nos dice, hey, el hecho de que su Espíritu nos dice, hey, eso es pecado, aléjate, eso es bondad. Esa conciencia que tenemos es por la bondad de Dios. Dios nos está guiando una y otra vez hacia Él. Por medio de su bondad nos muestra y nos guía y nos lleva a Él. Y cuando acercamos a Él, alejamos del pecado. Cada paso que tomamos hacia Él, estamos tomando un paso lejos del pecado. El martes pasado, en nuestra reunión de personal de la iglesia, estábamos hablando de cómo entendemos la bondad de Dios y cómo la bondad de Dios nos ayuda a alejar del pecado. Y para cada persona, me sorprendió que para cada persona teníamos una respuesta diferente de cómo vemos la bondad de Dios en nuestras vidas y qué significa. Pero cada una de las respuestas era un paso hacia Dios y un paso lejos del pecado. Entonces voy a compartir una de esas respuestas. Entender la bondad de Dios para mí es ver la salvación y perdón de mis pecados. Pero no solo eso, sino es compartirlo con otros. Es ver cada día el poder del Evangelio y compartirlo con los demás. Entender la bondad de Dios para mí es ver que Dios me está dando una nueva oportunidad para seguir mejorando. Y cada día ponerme de rodillas y preguntarle, ok, ¿dónde quieres que cambie? Muéstrame. Es un nuevo día, es una nueva oportunidad. Entender la bondad de Dios para mí es tener paz. No tener que preocuparme porque ya tengo todo. Y no significa materialmente, aunque también, pero significa que con Dios es todo. Tener a Dios y rendir todo a Él nos llena con su paz que sobrepasa todo entendimiento. Qué bonito reconocer que con tener las cosas o con tenerle a Él, tenemos todo. Entender la bondad de Dios para mí es tener esperanza para seguir adelante. Aunque me cueste, aunque sea un día pésimo, aunque digo, Dios, ¿dónde estás? Tengo la esperanza que Él está conmigo, que Él me está cuidando, que Él está obrando. Entonces, esa esperanza me mueva un pasito más. Entender la bondad de Dios, ver su valor, para mí es caminar con Él, buscarlo diariamente. De ahí ver su valor una y otra vez en los versículos, leer la Biblia. Entender la bondad de Dios para mí es ver mi identidad como hijo de Dios y vivir en esa identidad. Qué bonito. Cada una de estas respuestas, y hay uno más, cada una de estas respuestas nos muestra que tal vez la bondad de Dios y reconocerlo se va a ver un poco diferente para cada uno, pero siempre que lo reconocemos, vemos su valor, nos mueva hacia Dios y alejar del pecado. Entender la bondad de Dios para mí es ser bondadoso a los demás. He recibido de Él y voy a dar a otros.
Y no solo lo material, de mi tiempo, de mis oraciones, voy a dar. La bondad, tolerancia y paciencia de Dios nos debe llevar a arrepentir de nuestros pecados y a acercar a Dios. Cuando empecé mi relación con Dios, fue gracias a su bondad. Reconocí su bondad una y otra vez, diariamente. Fue como Navidad. Y me trajo a sus pies. Me trajo a sus pies, había días que me trajo a sus pies llorando, no entendiendo, pero sabiendo que Él es bueno y me da esperanza. Había días que me trajo a sus pies con sonrisa, con risas, con gozo, entendiendo que Él es bueno, bondadoso con nosotros. Me trajo a sus pies unos días confundida. ¿Qué significa este versículo, Señor? ¿Y cómo lo aplico a mi vida? Pero me reveló. Y doy tantas gracias por su bondad. Porque me trajo a sus pies y me dio salvación. Entonces, cada día trato de reconocerlo. Y como dije, hay días que nada que ver, que no lo reconozco, pero hay días que sí. Y ahorita hay más días que sí que no. Entonces, cuando veo su bondad, por medio de su evangelio, por medio de su palabra, pero también por medio de las cosas materiales, por medio de todo lo que me da, lo reconozco, lo valoro y me lleva a arrepentirme y alejar de mi pecado. Entonces, les voy a preguntar 3 cosas. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? Evalúa tu vida. Mira el día de hoy. Qué bonito que estamos teniendo el servicio en la tarde. Mira todo el día. ¿Viste la bondad de Dios durante tu día? ¿Viste la tolerancia de Dios durante tu día? Cuando pecaste. ¿Viste la paciencia de Dios durante tu día? ¿Viste el evangelio en tu vida? ¿Pensaste en el evangelio, el valor? La segunda pregunta, ¿acaso eso no significa nada para ti? ¿Significa para ti algo su bondad, tolerancia y paciencia? Sí, amén. Entonces vamos a la tercera pregunta. ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Entonces lo reconoces y ves el valor. Ahora que te mueve a actuar. Que escuchemos al Espíritu Santo guiándonos, mostrándonos y damos esa vuelta 180 y damos un pasito hacia Dios y un pasito lejos del pecado. Cada día. Ahora, si no hacemos esto, si somos tercos, endurezca nuestro corazón. Y eso vamos a ver la otra semana, cuando Pastor Ferry empieza a entrar en los otros versículos. Después de estas preguntas, viene el ¿qué pasa si no hacemos eso? Entonces, mejor de una vez, hagámoslo. Pero de verdad, su bondad está en todos lados. Es bondadoso, tolerante, misericordioso, paciente. La lista es larguísima.
Y eso debe traernos a la pie de la cruz. Entonces, venimos ante su trono. Ven al trono, al pie de la cruz, a rodearte y reconoce su bondad hacia ti. Si no eres creyente, te quiero invitar. Te quiero contar la historia de la cruz, donde Jesús murió por tus pecados y quiere perdonarte y darte vida eterna con Él. Solo tienes que aceptar y creer en Él. Fácil. Te invito a que aceptes la invitación. Dios te está dando una oportunidad gracias a su bondad, tolerancia y paciencia. Y de verdad, si quieres aceptar al Señor, hoy es el día. Mientras cantamos la última canción, puedes levantar tu mano y se acercará uno de los pastores a orar contigo. Pero quiero invitarte a que reconoces la bondad de Dios en tu vida. Ahora, si estás tratando de ganar tu salvación, de ganar esas cosas buenas que da Dios, de ganar su bondad, quiero decirte, deja de esforzarte. Eso no significa que no vayas a trabajar mañana, pero deja de esforzarte a tratar de ganar tu salvación. Y confía en su gracia. Gracias a su bondad somos salvos. No por obras. Entonces mira su bondad, agradécelo y deja que te guíe hacia Él. Y si eres creyente, reconoce su bondad, tolerancia y paciencia contigo y arrepienta y cambia. Fácil, ¿verdad? Aleja del pecado y acércate más a Él. Te está invitando. Voy a invitar a la banda a que sube y vamos a cantar la canción Ven ante su trono. Porque quiero que tomen el tiempo de venir ante su trono, de acercarle a Él, de ver su bondad en la cruz, de ver su bondad de darnos otro día y de arrepentirnos. Tomamos este tiempo con esa canción de verdad enfocarnos en su cruz y venir a la pie de la cruz. A venir a decirle gracias. A venir a decirle, ayúdame. Ayúdame a reconocer dónde me estás mostrando tu bondad. Pero también ayúdame a reconocer mi pecado para que pueda alejarme de él. Ayúdame a reconocer qué estás haciendo en mi vida y cómo puedo mostrarlo a los demás. Ayúdame a entender qué es la bondad de Dios y cómo me está cambiando. Entonces vamos a tomar un tiempo para orar. Quiero invitarles a que cierren sus ojos. Y venimos ante la pie de la cruz. Señor, venimos a la pie de la cruz, viendo lo que hiciste ahí por nosotros, viendo el poder del Evangelio, viendo, Señor, cómo has obrado en mi vida, todos los pecados que has perdonado, incluyendo los que no he cometido aún. Tú me has perdonado, Señor.
y te damos gracias. Señor, vemos cómo tú has sido paciente y tolerante con nosotros, como cada día nos has dado un nuevo día. Así que ayúdanos a usar ese día, ayúdanos a usar las horas que quedan en el día de hoy para acercarnos más a ti, para arrepentirnos, para dar esa vuelta, para tomar ese pasito. Señor, te pido que si alguien aquí no te conoce, Señor, que pueden ver tu bondad hoy y conocerte como su Señor y Salvador. Señor, te pido que cada persona puede salir de aquí con una sonrisa llena de gozo, llena de paz, buscándote a ti y tu presencia, aún si todo les va mal. Porque, Señor, tú has sido bondadoso con nosotros cada día. Ayúdanos a verlo. Ayúdanos a ver el poder de tu evangelio y ayúdanos a reconocerlo y adorarte por eso. Señor, te damos gracias porque eres bondadoso, tolerante y paciente con nosotros. Guíanos hacia ti. Muéstranos el valor, muéstranos lo que hiciste en la cruz cada día y guíanos hacia ti, lejos del pecado y hacia ti, cada día un pasito más cerca, hasta que regresas y nos llevas a todos a estar contigo en el cielo, Señor. Ayúdanos a tomar un pasito más. Señor, mientras cantamos esta canción, toca nuestros corazones y que tu Espíritu Santo nos revela tu bondad y el propósito de tu bondad. En tu nombre oramos. Amén. Sí. En la prédica de Pastora Kitty, ella compartió al final lo que cada personal de la iglesia pensaba sobre la bondad de Dios. Porque yo le hice la pregunta a ellos: ¿para ti qué es la bondad de Dios? Todos compartieron menos yo, recién que me doy cuenta. Pero creo que Dios estaba todavía preparando esa respuesta para mí. Porque si yo fuera a decir esa respuesta ahorita, yo diría que la bondad de Dios para mí también es su disciplina. La bondad de Dios para mí también es cuando Él me tiene que corregir, o cuando Él me tiene que disciplinar, o cuando Él me tiene que llevar a través de tribulaciones o momentos difíciles, porque es algo que Él necesita hacer para corregirme. Yo sé que puede que hay algunos que tengan una dificultad de entender ahorita qué es la bondad de Dios. ¿Cómo puede un Dios bueno, y un Dios que dice ser bueno, dejar que cosas malas pasen en mi vida, o que cosas malas sucedan alrededor de mí? ¿O cómo puedo decir que Dios es bueno cuando mi vida está yendo mal, cuando todo parece que está yendo en la dirección opuesta? Pero la realidad es que Dios es bueno aun cuando Él está disciplinando. Amén. Porque esa disciplina también es amor. Esa disciplina también es bondad. Esa disciplina también nos lleva a que nos arrepintamos. Y para mí fue una verdad que yo tenía que aprender esa semana. Porque pasaron cosas que yo decía: Dios, ¿por qué está pasando esto? Dios, ¿por qué estás permitiendo esto? Me hice la pregunta que muchos me hacen a mí: ¿por qué me están pasando cosas malas si estoy haciendo las cosas bien? Pero estos sucesos que sucedieron, esta disciplina que Dios me dio, fue buena porque me abrió los ojos a un montón de cosas que yo tenía que corregir, tenía que cambiar, tenía que arreglar para que no sucedan otra vez. Dios es bondadoso también cuando disciplina. Dios es bondadoso con todo lo que nos da, con todas sus bendiciones, con todos sus regalos, con toda tu gracia, con toda su gracia, pero también
con toda su disciplina. Amén. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie en este momento para recibir la bendición pastoral. Padre, nuevamente te damos gracias por tu inmensa bondad. Que así como un buen Padre nos llenas de bendiciones que no merecemos. Así como un padre que ama a sus hijos, nos das esos regalos día tras día porque nos amas. Pero también así como un buen padre, cuando ve a su hijo que necesita corrección, tú nos corriges y nos disciplinas en tu bondad porque quieres que nos acerquemos a ti, que nos arrepintamos, que te encontremos a ti. Así que Padre, te damos gracias por todo lo bueno y lo malo que nos pasa en la vida. Porque tu bondad no está limitado solo a las cosas buenas, como nosotros lo definimos como humanos, pero tu bondad, oh Dios, está en todo lo que nos guía hacia ti, todo lo que nos hace voltearnos hacia ti. Así que Padre, te damos gracias por todo lo que tú haces, sea bueno o sea disciplina, para acercarnos más a ti, para que podamos ver más tu rostro, tu bondad, estar en tu presencia. Así que Padre, esta semana ayúdanos a abrir esos ojos, que podamos ver tu bondad en nuestras vidas, en cualquier situación que estemos atravesando, que siempre podamos buscar tu bondad en nuestra vida, sabiendo que todo lo haces para acercarnos más a ti. Gracias, oh Dios, por ese amor tan grande que tú tienes para nosotros. Y ahora, que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor de nuestro Padre Celestial y que la comunión del Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros desde hoy y para siempre. Y todo el pueblo de Dios dijo, amén.